Bienvenidos a Así es, un espacio diseñado para ejercer el pensamiento crítico, conducido por el destacado abogado y académico Federico Malavasi. A partir de este momento queremos compartir y poner ideas en debate, escuchar tus opiniones, preguntas y reflexiones, porque aquí toda voz cuenta. Comienza Así es, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos de CRC 89.1. Estamos en el programa Así es. Estamos en vivo hoy, 27 de julio del año 2026. Son las 2 de la tarde, a las 14 horas, como ustedes quieran decir. En los controles, como es acostumbrado, está don David Guerrero. A través del 90 50 89 1 ustedes pueden hacer sus llamadas para preguntar, consultar, comentar, expresar lo que a bien tengan. Tenemos hoy con nosotros a don Manrique Jiménez. Don Manrique Jiménez es un gran jurista, es lo primero que podemos decir de él, un gran profesor, un gran escritor, un gran autor, publica en periódicos, en revistas y es entrevistado en muchos medios, es referencia en muchos asuntos, es un gran litigante, tiene estudios en muchas áreas que no vamos a repetir hoy. ¿Por qué lo invitamos hoy? Pues aparte del gusto de verlo y oírlo, porque ha hecho una petición especial ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Sala Constitucional, porque nosotros vivimos un impasse. Primero vamos a intentar describir de la manera más corta o sintetizada posible cuál es el impasse en el que estamos. Empiezo yo y luego terminará don Manrique y luego vamos a comentar la propuesta de don Manrique Jiménez para salir de este impasse. Terminando el periodo constitucional anterior, como es costumbre, la Corte Suprema de Justicia envió una lista de candidatos a ser magistrados suplentes. Como es costumbre, es una costumbre que sigue una normativa constitucional. O sea, la normativa constitucional lo describe o lo prevé, y la costumbre es que se mande la lista a la Asamblea Legislativa para que elija de esa lista quiénes serán los magistrados suplentes. Pues se sabe que los titulares o se enferman o viajan o tienen alguna recusación o alguna inhibitoria. Hay distintas razones por las cuales algún magistrado no puede resolver algún asunto. Y hasta hace poco, pues el asunto venía funcionando bien, con alguna interrupción que originó una resolución de Sala Constitucional en el año 2013, si no me equivoco. Sí, 2013. En el 2013. Hay un precedente al respecto. Entonces, terminando el periodo constitucional anterior, la fracción oficialista, que no era en aquel tiempo Pueblo Soberano, sino que tenía otro nombre, intentó bloquear el nombramiento de magistrados suplentes y lo bloqueó. No hubo elección. Y ahora, entrando el nuevo periodo constitucional, una nueva formación de diputados, una nueva Asamblea Legislativa, como decimos en nuestro país, con 31 votos del oficialismo. El oficialismo determina de una manera que puede resultar jurídicamente un exabrupto, devolver la lista y, entre comillas, exigirle al Poder Judicial que cambie la lista, que no le gusta la lista ni le gusta a los que están, sin estudiarlos mucho. Eso es lo que determina. El Poder Judicial determina que no, que ya cumplió con su deber de enviar la lista y que tienen que someterla a votación. Esto crea lo que conocemos como un impasse, o sea, una circunstancia en la cual ni para atrás ni para adelante. Y aquí le doy la palabra a nuestro invitado y amigo especial, don Manrique Jiménez, para que se refiera a este impasse, claro, o lo describa o lo cuente, esta primera parte, la parte fáctica, por decirlo así. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Federico, por la invitación. Muchas gracias a todos los radioescuchas en masculino y femenino.
y por supuesto siempre con la mejor disposición de colaborar desinteresadamente y sin aspirar a puesto público alguno y de manera gratuita por el país y por la democracia efectiva de nuestro sistema, fuera de toda autocracia, fuera de todo totalitarismo y fuera de toda dictadura. Es importante señalar de que el ordenamiento jurídico, como una vez me enseñó un catedrático de Derecho Administrativo, y lo puse por escrito en mi Facebook, o sirve para todo o no sirve para nada, en el sentido que el ordenamiento tiene que dar soluciones a conflictos y realidades prácticas que imponen la justicia desde un punto de vista real, material, pronta. Y desde ese punto de vista me di a la tarea de investigar esta situación y generar una petición a Corte Plena en el sentido de que hay una repetición permanente entre la lista de los candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional que envía Corte Plena a la Asamblea Legislativa y la Asamblea, por mayoría, lógicamente con los votos o con la decisión del oficialismo, entonces la devuelve. Ya van bastantes, digamos, momentos en que se ha hecho. Ante una situación así, pues lógicamente es muy fácil decir, bueno, se aplica a la jurisprudencia constitucional, que como bien dijo Federico, del año 2013, en el sentido que se aplica el artículo 164 de la Constitución Política, que manda a elegir a los miembros, digamos, o a los candidatos que envía Corte Plena en una terna doble para que se escoja dentro de la lista por parte de la Asamblea Legislativa y lleve adelante el nombramiento y el juramento correspondiente. Pero eso no está sucediendo. Entonces estamos ante una situación real, fáctica. El problema práctico es, primero, que alguien ha propuesto de que hay que presentar entonces una acción de amparo porque hay una violación a la Constitución Política en el sentido de que no se está cumpliendo con la elección, que dice el artículo 164, que dice además de que una vez recibida la lista tiene que procederse con la elección, y es importante señalar que dice en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria, pero no está sucediendo. Y ya van varias veces que confirma la no voluntad de elección de esa lista por parte de la mayoría de la Asamblea Legislativa. Entonces, presentar un recurso de amparo, pues ya tiene un problema práctico también, que es que se requiere, según la abundante jurisprudencia constitucional, del acto de aplicación individualizada. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿quién o quiénes serían los que pueden interponer en estas condiciones una acción de amparo con una violación a su situación jurídica individualizada o con un acto de aplicación individualizado? Serían los eventuales magistrados suplentes, pero es una mera expectativa. Son, digamos, parte de una lista potencial. No hay nada real, no hay nada fáctico en su nombramiento. Entonces ya entramos con un problema práctico de quién es el que interpondría la acción de amparo para hacer valer el derecho a la Constitución. En segundo lugar, siendo todavía pero muy optimistas e incluso revirtiendo la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que no lo veo factible, llega y se condena, envía amparo a los diputados que no votan o que, digamos, no eligen, mejor, a los miembros de la lista enviada por el Poder Judicial, específicamente por Corte Plena a la Asamblea Legislativa. Entonces entramos en otro dilema. Si se condena, ¿qué pasa con los señores diputados y señoras diputadas que no quieren ratificar, digamos, a algunos de esa lista? Y sigue el asunto dando vueltas, y sigue dando vueltas el asunto, y sigue, y no hay solución práctica al efecto. Y los señores diputados tienen inmunidad, y tampoco se tiene una mayoría calificada para pretender algún tipo de levantamiento de esa inmunidad. Entonces, desde un punto de vista práctico, no hay solución. No hay solución, y entonces se dice, bueno, si no cumplen con el mandato constitucional, hay que presentar entonces una denuncia penal por prevaricato. Pero volvemos a lo mismo. Ellos pueden seguir
tienen inmunidad y entonces el círculo vicioso continúa vigente. Ante esa disyuntiva, me di a la tarea de hacer un análisis integral del ordenamiento jurídico y en realidad no existe un principio claro, regulado en nuestra constitución política frente a una situación de estas, fáctica, real, que genera una emergencia, que es una emergencia institucional, es una emergencia para la justicia constitucional e incluso para el Poder Judicial. Se requieren mecanismos de urgencia. Los mecanismos de urgencia son aquellos que se aplican en situaciones de emergencia, porque no se pueden aplicar mecanismos de urgencia en situaciones ordinarias ni a la inversa. Entonces tenemos que aplicar un mecanismo de urgencia que no está plasmado en la Constitución política ante una situación fáctica como esta. Y por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial tampoco tiene una regulación para situaciones de emergencia, con procedimientos de urgencia. Entonces aquí es donde apliqué bajo petición, según el artículo 27 de la Constitución Política, el 32 de la Ley de la Ejecución Constitucional y la Ley Especial de lo que es la petición ciudadana, a fin de que Corte Plena me responda, con la intención, lógicamente, de colaborar activamente como ciudadano interesado, tomando en consideración también lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Políticos o Derechos Civiles y Políticos, donde dice, muy interesante por cierto, de que los ciudadanos pueden participar en asuntos de interés o de importancia política, o a través de sus representantes. Ese o es muy importante porque entonces se puede hacer de forma directa. No existe un mecanismo, digamos, para generar una denuncia ante Corte Plena, porque no es una denuncia. Tampoco se puede generar un proceso como acción procesal, como un derecho fundamental para llevar adelante el proceso propiamente dicho, sino que lo único que había y que existe es la petición, una petición de un ciudadano. Perdón, frente, don Manrique, que es un derecho fundamental. Que lo interrumpa un minuto. De acuerdo con la Constitución, sí existe un órgano que se llama Corte Suprema de Justicia. Sí, claro. En la cuestión de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la Corte Plena es el órgano superior del Corte ha venido siendo un poco desguazado, pero constitucionalmente es un órgano que está incólume. Sí, sí, claro. Nada más para señalar de que precisamente es la Corte Suprema de Justicia el órgano competente dentro de los poderes del Estado, que son órganos fundamentales más que poderes, porque el poder es uno, que es el poder del Estado, el poder público, y existen los órganos fundamentales, en este caso el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Tenemos entonces el judicial representado por su órgano superior máximo, que es la Corte Plena. Entonces lo dirigí con trámite urgente. Expuse mi tesis en el sentido de que ante una situación como estas debe aplicarse específicamente la Ley de la Ejecución Constitucional, el artículo 14, que ante un vacío jurídico, que se llama una laguna jurídica, entonces deben elevarse los principios del derecho no escrito a rango de norma escrita. Y entre ellos están los principios del derecho constitucional, nacionales e internacionales. También están los principios del derecho público, la aplicación de los principios generales del proceso, los principios contenidos también en los convenios y tratados internacionales. También debe aplicarse supletoriamente la Ley General de Administración Pública. Dice el artículo de la Ley Reguladora de lo Contencioso, ahora es Código Procesal Contencioso Administrativo, y los demás procesos en cuanto a la normativa procesal propiamente dicha, entre ellos, lógicamente, el Código Procesal Civil. Ante esta situación, entonces me di a la tarea de solicitar la aplicación supletoria del derecho no escrito como parte del ordenamiento jurídico válido y eficaz, porque estamos ante un vacío jurídico que requiere o que facilita una pronta solución que consiste en lo siguiente. Desde la perspectiva del derecho comparado constitucional, no solo como principio, sino también como norma positivizada, o sea que se incorpora a las distintas constituciones políticas y a las legislaciones relativas a la organización activa de los tribunales constitucionales. Tenemos, por ejemplo, el caso de Italia, recuerdo el caso de España,
el caso de, también está Bélgica, Alemania, recuerdo también República Dominicana en América Latina, Moldova y Albania, más o menos en lo que es Europa Este, y todos coinciden en un principio importantísimo, que es lo que se llama la prorratio, en latín, que es la prórroga, y consiste precisamente de que ante una situación de un vaciamiento, una parálisis, un resquebrajamiento de la justicia constitucional a través de los respectivos tribunales de justicia, existe entonces la necesidad de que se prorrogue el nombramiento como una continuidad funcional, no para que sigamos, continúe en el puesto, sino simplemente como un auxiliar de emergencia para que los miembros electos del Tribunal Constitucional, una vez que sean nombrados y entren en funcionamiento, entonces se van quienes se encuentran en el puesto, supliendo mientras esas personas electas llegan a formar parte del Tribunal Constitucional en forma efectiva. Esa es la prorratio, o sea, se prorroga hasta tanto no entre en funcionamiento quien ha sido nombrado de manera correcta, válida, eficaz por el ordenamiento jurídico de cada país. Y esto es importante señalarlo. Por ejemplo, en Bélgica, que también se aplica el principio, se llama holdover, que es una prorratio también, en el sentido de que debe aplicarse en cuanto a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, la continuidad del sistema, la continuidad funcional y, por supuesto, garantizar la supremacía del derecho de la Constitución a través de los órganos que dictan y ejecutan el derecho de la Constitución por excelencia. Entonces, en síntesis, esa es, digamos, mi petición en el sentido de que si esta situación permanece, que haya un auxilio funcional de los magistrados suplentes de la sala primera, la sala segunda y la sala tercera, para que pueda continuar en vigencia la justicia constitucional ante situaciones, digamos, de impedimento o situaciones de necesidades, etcétera, que puedan darse con los magistrados propietarios y que no haya una parálisis de nuestra justicia constitucional, y también tomando en consideración, entre muchos otros, dos principios de rango constitucional. Y digo de rango constitucional porque la jurisprudencia de la Constitución ha dicho que la Ley General de Administración Pública es principista, de manera supletoria, en todo lo que es el orden y actividad del Estado. Y por otro lado, esos principios que son los principios del derecho público, hay dos fundamentales en esta específica situación de emergencia, que es el de continuidad, lo que podemos decir también en el derecho comparado, la continuidad funcional, y por otro lado también la obligatoriedad que tiene el Estado de dar respuesta a situaciones sobrevenidas de hecho y de derecho, situaciones que incluso pueden estar en el marco de la fuerza mayor o incluso en situaciones de emergencia dada, como la presente. Entonces el principio del servicio público que la Sala ha venido incorporando a sus resoluciones, constitucionalizándolo. Bueno, es que en la Constitución hay todo un conjunto, perdón, Federico, de principios que ya están de manera escrita, y lo que hizo la Sala Constitucional muy bien a través de reiteradas jurisprudencias es sacar esos principios e incorporarlos en la jurisprudencia. Pero hay 4 principios que están en la Ley General de la Administración Pública que forma parte de la misma cadena y por lo tanto, siempre lo he insistido, todos tienen rango constitucional, no es que todos se ordinarizan a la ley ordinaria, sino que la ley general se incorpora a los principios de la totalidad del servicio público que tiene rango constitucional. Claro. El de la continuidad, por ejemplo, el de la igualdad de trato, el deber de adaptación y, por supuesto, el de eficiencia. Son los 4 que claro, tiene expresamente la ley de administración pública, que tiene otros ya a nivel constitucional. El debido proceso no lo vamos a ver así redactado,
pero se deduce fácilmente las normas constitucionales. Por supuesto, por supuesto. Entonces, Además de que está clarísimo en todos los convenios internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. en el derecho convencional está. Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, digamos, Federico, esta es mi petición. Por eso, no es, insisto, ni una denuncia, ni una demanda, que por cierto, en nuestro sistema es una desgracia, y siempre lo he insistido, cuando se trata en la defensa de intereses colectivos y difusos, que no se dé la posibilidad directa y reconocida expresamente de la acción directa, de la acción popular, la uticibes, la acción de todos los ciudadanos para la defensa de intereses colectivos y difusos. En el Código Procesal Contencioso Administrativo incorporamos, a insistencia mía, una modalidad, digamos, de la acción popular bajo reserva de ley. Es decir, si una ley la acepta, tiene que aceptarse en el código. Lo mejor hubiera sido que el mismo código lo acepte expresamente, que no se hizo claro, por múltiples factores de, digamos, de incomodidad en ese momento para algunos magistrados de la Corte. A ver, hay un interés muy manifestado, muy evidente del grupo oficialista en no elegir magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Quieren como una lista sastre, o sea, a su medida. Bueno, es que han dicho algunos de que de esa lista no hay especialistas en derecho constitucional. Quiero aclarar varios aspectos en ese sentido. En primer lugar, la Constitución política no exige que tengan especialidad en la materia de cada sala. Ni para magistrados ni para suplentes. Sí, exactamente. Específicamente en este caso, Sala Constitucional. No hay, digamos, un requisito en ese sentido. En segundo lugar, y es importante también señalarlo, de la lista, porque me da la tarea de repasar quiénes eran, 11 ya fueron magistrados suplentes, o sea, ya tienen experiencia en derecho constitucional aplicado. Y otros sí tienen especialidad, creo que 2 en derecho constitucional, otros en derecho público, otro en derecho penal y otros en administración de justicia. Pero el segundo argumento importantísimo es que todos tienen que ser abogados. Ok. Si son abogados, lógicamente tienen que conocer y dominar el derecho de la Constitución, porque la Constitución política es la fuente primigenia o originaria o causal de todo el ordenamiento jurídico, sea cual sea la derivación de las normas procesales o sustanciales del caso. Todos los abogados tenemos que manejar, por definición, la Constitución política, porque de ahí se irriga las distintas áreas del derecho, y no hay un abogado que no pueda dominar el derecho a la Constitución, porque sería absurdo. En tercer lugar, otro aspecto importante de señalar, incluso hay tribunales constitucionales, países donde no, ni siquiera se exige que sean abogados. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Francia, el caso de Bélgica, y también recientemente en 1995 en Bosnia y Herzegovina no se exige que sean abogados. Entonces es importante señalar de que decir de que es un requisito que sean especialistas en derecho constitucional, no lo exige la Constitución. Es indispensable que los abogados manejen por definición el derecho a la Constitución, porque es la norma de normas, la norma fundamental. Y por otro lado, pues encontramos incluso países donde no se requiere que sean abogados. Y el último aspecto que me parece importante señalar, la Constitución política tiene por definición un objeto que es político. O sea, la Constitución es una expresión de un objeto político, sea escrito o no sea escrito. Y es importante señalar que al ser un objeto político trasciende lo estrictamente jurídico. Entra la sociología, la filosofía, la política, la historia, etc. Por eso algunos países han optado y no tienen por qué ser incluso abogados, aunque la mayoría sí dice que deben de ser abogados. Pero es importante señalarlo de que una constitución, por definición, es un objeto político, donde está implicado todo un conjunto de disciplinas que forman parte del componente de una sociedad activa compuesta de múltiples elementos, sujetos, carreras, etcétera, que a la vez son parte de toda esa realidad constitucional como una realidad viviente, sea escrita y sea no escrita. En síntesis, me parece trascendental aplicar el derecho no escrito en una situación dada, lo permite nuestro ordenamiento jurídico con rango de ley, no con rango reglamentario, sino de ley,
y esos principios son indispensables para dar una solución práctica a una situación real que tenemos al frente y que requiere necesariamente de una solución para la continuidad de la justicia constitucional y, por supuesto, de nuestro Estado de Derecho y el respeto a la supremacía del derecho de la Constitución. Sí, el derecho de los ciudadanos, el conjunto de derechos que tenemos, los derechos fundamentales, básicamente, nos dan derecho a la justicia. Es una de las funciones que se le ha encargado al Estado. Bueno, es que imagínate que el derecho a la justicia podemos decir que es un derecho de deber, porque desde el momento en que yo interpongo una denuncia, hay una obligación del Estado de valorarlo, no solo en fase judicial, específicamente, por ejemplo, en materia penal, sino también en la dimensión administrativa. O sea, se pone en marcha necesariamente el aparato del Estado para valorar esa denuncia. Si procede, por ejemplo, en vía penal, no solo se queda ahí, sino que hay una subrogación procesal, una sustitución del Estado a través del Ministerio Público que continúa, digamos, esa denuncia ya con una causa propiamente dicha. Y luego, también en un Estado de Derecho como el nuestro, la acción procesal, que es un derecho humano, que está reconocido en todos los convenios y tratados internacionales, también siempre lo he dicho, que digamos, un derecho oponible al Estado en el Estado de Derecho. Oponible no en el sentido que haya que demandar necesariamente al Estado, sino que el Estado siempre está en la obligación de dar respuesta efectiva a una gestión que se traduce en una acción procesal, independientemente si se le da la razón, si no se le da la razón, porque también hay autores en el absurdo. Recuerdo algunos procesalistas que han dicho de que la acción procesal es el derecho a una sentencia incluso favorable, es lo más estúpido que puede haber, porque realmente no se puede incluso llegar hasta una sentencia. Puedo yo ejercer un derecho a acción procesal y me meten una excepción previa, por ejemplo, de caducidad o lo que sea, no se llega a la sentencia de fondo. O sea, pero no significa que no se haya ejercido el derecho procesal. Pero todos los ciudadanos tenemos el derecho de la acción procesal. Y desde 1989, que se completó, se perfeccionó muchísimo nuestro sistema con la jurisdicción constitucional, pues se amplió ese derecho precisamente a la aplicación de la Constitución. Sí, y realmente, ahora que hablaba de intereses colectivos y difusos, los intereses colectivos, digamos, como su nombre lo dice, son intereses de colectividades, y los intereses difusos siempre los he interpretado como interés colectivo, pero en un rango mayor, es decir, son aquellos intereses colectivos de esencia universal, es decir, que trasciende ya las fronteras humanas, de que son bienes, digamos, de trascendencia humana, como por ejemplo el medio ambiente, muchos otros, la paz, etcétera, ¿no? Que son ya intereses difusos, compartidos por grandes sectores o por la totalidad de la humanidad. Ya no con ese arraigo, digámoslo así, territorialista, muy propio de los procesos en civilización de la humanidad, si es que podemos llamar procesos de civilización. Ahora, el hecho de que una temporal mayoría legislativa no le dé la gana elegir... Es una realidad. Es una realidad, es una cuestión fáctica, no es un derecho, pero es una cuestión de que están en su ley. Está ahí y dar una solución para que... Entonces, eso es una omisión constitucional. Exacto, es una omisión constitucional y debe garantizarse la continuidad del sistema democrático, la continuidad de la supremacía del derecho a la Constitución y en este caso la continuidad de la justicia constitucional. Hablando en muy alto tecnicismo, hay una palabra, autopoiesis, que describe esta posibilidad de los sistemas, lo pasaron de lo biológico o de lo científico a lo jurídico, de los sistemas de solucionarse ellos mismos. El ejercicio que planteas es un ejercicio de autopoiesis, o sea, buscar las fuentes del propio sistema para solucionar un impasse. Bueno, lo dije desde un principio, el ordenamiento jurídico sirve para todo, no sirve para nada. Es decir, es una especie de organismo que está en permanente proceso de interconexión y evolución que debe darse. Por ejemplo, ahí entra también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de la interpretación extensiva y progresiva de los derechos humanos. Eso es parte de lo que estás diciendo. Es una función casi orgánica del sistema democrático y el Estado de Derecho en su conjunto. Entonces hay varias determinaciones. Uno es que pudiendo hacer lo que está haciendo la mayoría legislativa, porque les da la gana, porque en el fondo es quebrar el sistema, ¿verdad? Quebrarlo, o sea, no nos da la gana elegir esa lista, está bien, bueno,
¿qué vamos a hacer? El problema es que quedan pendientes demasiados casos en la jurisdicción. Bueno, no, es que está en juego aspectos tan importantes como las acciones de amparo, los habeas corpus, ¿verdad? Muy importante también, las acciones de inconstitucionalidad, las consultas facultativas y preceptivas de constitucionalidad, los conflictos de competencia, que por cierto aquí no tampoco hay un conflicto de competencia, porque Corte Plena está cumpliendo con su función de enviar la lista y por otro lado la Asamblea Legislativa está en su función de elegir o no elegir, de una u otra manera, aunque deben elegir, pero bueno, no lo están haciendo, pero eso no puede ser sustituido por, digamos, el Poder Judicial. Entonces ahí no es un conflicto de competencia, es un conflicto o un problema de naturaleza que se está dando de lo que es entre la lista o los elegibles y la no elección de esos elegibles. Sí, digamos que la Asamblea se está aprovechando de que quien redactó las normas constitucionales pues sentía que era razonable lo que se había puesto, no llegó a mucho nivel de detalle, porque nunca se esperaba que las cosas se llevaran a este nivel de obstruccionismo, ¿verdad? Y entonces... Bueno, pero siempre ahí es donde entra precisamente, se haya previsto, ¿no? Ahí es donde entra precisamente la integración del derecho no escrito. ¿Qué es una? Y en la Ley General de la Administración Pública lo tenemos también muy claro. La jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho también está en el Código Procesal Civil, está en el Código Civil, etcétera, está en todo. Y está en la Ley de la Jurisdicción. Ahora, lo importante es aplicarlo, y aplicarlo a situaciones reales y no tener miedo a la aplicación cuando tiene que hacerse, porque además el ordenamiento lo permite. Es más, lo exige en situaciones de lagunas o de vacíos jurídicos. Don Manrique Jiménez, reitero, es un gran autor jurídico, Muchas gracias, un gran Federico. profesor, es un gran abogado litigante, es un gran pensador además, y como poco se ha empeñado en este momento en proponer una solución jurídica al impasse en que nos ha metido una mayoría legislativa. O sea, pareciera que la idea de la mayoría legislativa era salirse con la suya, ¿verdad? ¿Cómo es? Este macho es mi mula, es como dicen, para describir alguna terquedad, y dejar a la Sala Constitucional sin posibilidad de funcionar, dados algunos problemas que hay. De ahí la gente se enferma, la gente tiende en algún momento a recusarse o inhibirse de solucionar alguna cosa. Que por cierto, el régimen de inhibición o de recusación es distinto al de la Sala Constitucional, lo ha determinado a nivel interno de la Sala en relación con los demás magistrados, que no, digamos, a la Sala no se le aplica la Ley Orgánica del Poder Judicial en ese sentido. Ya don Rodolfo Pisa hizo varias interpretaciones en ese sentido, e incluso lo aplicó cuando su hijo era presidente de la Caja y él conoció asuntos también Era relacionados. precisamente porque la idea del ordenamiento es que la Sala trabaje, no que empiece a caer en trampas de inhibiciones o de No, y también hay que tomar en cuenta, y lo digo para todos los ciudadanos, no solo nos quedamos en la Sala Constitucional eventualmente, ni tampoco en la aplicación interna del derecho, también tenemos la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hay por parte del Estado una norma o una interpretación indebida del ordenamiento jurídico que esté violando los derechos humanos. Y ciertamente, pues tal vez nadie pensó que algunos iban a ser tan obcecados o tan tercos o tan descarados, ¿verdad?, de rechazar una nómina bien construida por la Corte Suprema de Justicia. Y tal vez aquí, aunque tal vez no sea la intención de don Manrique, pero yo sí debo subrayar que me parece que la Corte Suprema de Justicia actuó bien, envió una lista bien hecha, una lista pensada, una lista... Bueno, es que todos cumplen con los requisitos del 159, 160, 161 de la Constitución Política y el artículo 12, que es muy importante, la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, no solo se cumple desde el punto de vista positivo, sino también desde el punto de vista negativo. Es decir, hay también impedimentos para que sean magistrados y ninguno tiene esos impedimentos. Todos tienen la posibilidad de, en cuanto cumplen con los requisitos, pero también es importante señalar, ninguno está con impedimento. Está muy claramente también puntualizado en el artículo 12, si no mal recuerdo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Incluso a un amigo nuestro que estaba también en estos micrófonos, don Cristian Campos, que venía en esa lista, declarado el abogado del año,
este propio oficialismo lo nombra en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, o sea que lo considera una persona proba, lo considera una persona de buenas calidades. Sí, fue alumno mío. Sí, y como que para ponerlo en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica sí le ven capacidades y la fracción legislativa se deja decir que está en una lista en que no sirven. Esta es como la primera parte del asunto. El resultado es que tendrían mocho o sin posibilidad de actuar a la Sala Constitucional en este momento, ¿verdad? Porque después se podría hacer toda una crisis judicial. Sí, exacto. Es decir, no solo tenemos que pensar en estos momentos en la justicia constitucional, sino que también puede ir dándose otras listas de otras salas y entonces también permanecer ahí en un círculo peligrosísimo ya para el Poder Judicial en su conjunto. Y este asunto, digamos, a quienes estamos en el mundo jurídico, a quienes ejercemos la profesión, a quienes estamos preocupados de que haya resolución, que la justicia sea pronta y cumplida, pues en realidad nos quita el sueño, don Manrique, nos preocupa. Nos preocupa no solo ya a nivel judicial, por lo menos a mí me está quitando un poco el sueño, estas amenazas a la democracia efectiva, que no la vamos a permitir, por lo menos yo no la voy a permitir. Bajo ningún concepto. Soy un demócrata convencido y ante la pregunta que hizo Chávez en público, si soy un demócrata convencido, creo en el Poder Judicial y los defenderé a muerte, si es del caso. Y llevo bastantes genes adentro del 48, donde familiares dejaron sangre e incluso muertos, familiares míos de ambos bandos. De una u otra manera, se peleó por la democracia, pero también se peleó por la seguridad social y por los derechos laborales y la Caja Costarricense del Seguro Social, que viene de la Constitución de 1871 y que formó uno de los acuerdos, precisamente, donde Figueres y Manuel Mora en su momento llegaron a un acuerdo de bajar las armas en el sentido de que se iban a respetar las garantías sociales, tal y como se respetaron por dicha. Están incluidas en la Constitución Política del 49, la vigente. O sea, aquí es muy importante, señores demócratas, todos los ciudadanos, en gran mayoría, defender a ultranza a nuestra democracia, a nuestro Estado democrático, social e incluso ecológico de derecho. Por lo menos de mi parte, seguiré luchando porque creo y estoy convencido que la democracia, como dijo Winston Churchill, es el menos malo de los sistemas políticos existentes. Y realmente es indispensable que todos los ciudadanos, porque recuerdo la caída de la democracia en Alemania cuando entró el fascismo o el nazismo con sus locuras, hay que tomar en cuenta, como alguien lo dijo, la democracia muere cuando ya no hay demócratas en democracia. Y todos nosotros, los demócratas, debemos de pelear, de luchar ardientemente, cada uno en su nicho, cada uno en su campo, y organizados también para la defensa de la democracia, porque también quienes están en el ejercicio de la función pública están en el deber patriótico, bajo juramento, de defender la Constitución, las leyes y por supuesto la democracia efectiva, nuestro Estado de Derecho. Ese es su deber y esa es la misión para las cuales fueron electos. Muy importantes, muy bravas y muy valiosas sus palabras, don Manrique, porque las democracias mueren cuando la gente se calla, no con las bravatas de algún tiranuelo de turno, de algún... Ya lo dijo Erich Fromm en su famoso libro El miedo a la libertad. No hay que tener miedo a la libertad, todo lo contrario. Hay que ejercer la libertad, crítica del pensamiento en todo momento, porque es uno de los grandes atributos de nuestra especie humana y están garantizados en todos los tratados y convenios de derecho internacional, suscritos por Costa Rica. Hay que acordarse que Costa Rica tiene en su capital la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos se llama el Pacto de San José de Costa Rica. Más bien Costa Rica debiera enrumbarse a ser una potencia en democracia, a ser una potencia de ejemplo de Estado de Derecho, Estado ecológico, donde se respeten los derechos fundamentales y libertades públicas, que nos ha caracterizado a través de nuestra historia y que se remonta incluso a la época previa al constitucionalismo nuestro, con la Constitución de Cádiz de 1812, donde ya estaban expuestos grandes principios de los derechos individuales, que fue
pues fueron unidos con los derechos sociales que tenemos en nuestra Constitución política, escrito y no escrita. Don Manrique subraya, ya ha mencionado 2 veces el Estado ecológico de derecho. Recordemos que para los años 90 nuestra Constitución tuvo una reforma en el artículo 50, que es la que describe algunas características de nuestra forma de Estado, ¿verdad? Es un Estado que no va a ser indiferente a algunos asuntos, y se creó el derecho al ambiente como un derecho humano. Y eso nos ha dado una distinción importante en el mundo. Y ciertamente es un derecho que la Sala Constitucional ha vigilado con mucho celo. Y por cierto que le puede estar estorbando a algún sector del grupo dirigente en este momento. Bueno, hay que tomar en cuenta que incluso tanto a nivel constitucional como a nivel de legislación ordinaria, por ejemplo, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Contencioso Administrativo, la Ley de la Ejecución Constitucional, incorporan expresamente la defensa de los intereses colectivos y difusos, y ahí están implicados necesariamente. O sea, por definición, lo que es la materia ambiental, en sus distintas modalidades. Un amigo, don Oscar Murillo, dice que ya, entre él y usted, ya por lo menos 2 la van a pelear. Somos bastantes. Sí, claro que somos bastantes, mayoría. Somos una amplísima mayoría de demócratas. Aquí tenemos que defender nuestra democracia en contra de cualquier dictadura, sea de izquierda, sea de derecha. No vamos a aceptar ningún tipo de dictadura, de autocracia ni de totalitarismo, porque va contra nuestra genética, incluso republicana, que se remonta, como lo dije, desde los años de 1812 en adelante. Hay un viejo verso de un alemán que narraba cómo en tiempos hitlerianos vinieron por un grupo y se quedaron callados, vinieron por otro grupo y se quedaron callados. Bueno, así es como empiezan a descomponerse las cosas. Y después llegan por usted. Sí, al final vienen por todos. Sí, empezaron con los rojos, después terminaron con los rosados, Claro. después hicieron con los amarillos, que por cierto era la famosa estrella de David de los judíos, etcétera, ¿no? Y así hasta convertirse totalmente, que desde un principio lo anunciaron, en un Estado asesino. Y ningún Estado está para ser asesino, un Estado está para el bien común, sino que se larguen, porque entonces no están cumpliendo su deber ético y su deber jurídico. Y se dice desde la época de la escolástica medieval, el Estado está para el bien común, y si no cumplen con el bien común, está el derecho a la rebelión ciudadana para defender el bien común ciudadano, donde en este caso están implicados necesariamente todo el amplio elenco de los derechos humanos, reconocidos por Costa Rica, y también con el necesario deber de cumplimiento por tratados y convenios internacionales y regionales. Y empezaron aquí con algo que parecía como inofensivo. Es una lista de una 20 de personas que fueron nominadas para elegir de entre ellos los magistrados suplentes, y empezaron con estos primeros 20, empezaron a denostarlos, empezaron a estrujarlos, y de repente oímos a don Nogui Acosta, el jefe de la fracción oficialista, decir que exigían nueva lista, y yo, don Manrique, leyendo la Constitución no encuentro de dónde salen con esos términos, y doña Yara, la presidenta de la Asamblea Legislativa, se permitió devolver la lista. Creo que ahí se va perfeccionando una omisión constitucional, una falta de cumplimiento de deberes, y en realidad tras eso es lo que está: un atentado contra la norma del derecho a la justicia y un atentado contra la división de poderes. Bueno, ya a nivel internacional, en el derecho comparado, uno de los principios es no solo el de la continuidad, que lo dije, sino también el de la seguridad del sistema democrático. Tiene que haber un principio, como se llama en Alemania, la lealtad y la cooperación. ¿La lealtad qué? La lealtad a la Constitución política, que deben aplicarlo todos los Estados miembros del Estado federal. Es un principio fundamental donde también tiene que haber cooperación. Y en este sentido también encontré un artículo que se aplica, como lo dije, a las salas nada más, a lo interno, pero que es de aplicación extensible bajo la interpretación extensiva y progresiva de los derechos humanos, toda vez que estamos hablando de la justicia constitucional, que está señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial como el deber que tienen los jueces de auxiliar necesariamente a otros jueces para el cumplimiento de sus funciones. Y pedimos a nuestros amigos oyentes y a los ciudadanos apoyar esta gestión ante la Corte Plena, ante la Corte Suprema de Justicia,
Porque don Manrique no es un improvisador, realmente Muchas gracias, es un Federico. abogado litigante muy exitoso, es un gran estudioso, ha sido convocado varias veces a las comisiones de notables, asesora de honor de muchas reformas constitucionales y legales en nuestro país y de muchas escuelas de derecho, conferencista estrella, redactor de códigos y Muchas otros gracias, cuerpos de Federico. leyes. O sea, no es ni un improvisado ni un improvisador, sino un ciudadano preocupado a pesar de sus éxitos jurídicos y de su sabiduría. De repente su sensibilidad despertó que aquí hay algo grave, y ciertamente hay algo grave. Tras la no elección o la omisión de sus deberes constitucionales, el grupo oficialista podría estar promoviendo una crisis del sistema, una grave crisis, y sobre todo una crisis en la justicia Hay constitucional. un principio fundamental, Federico, también en la doctrina y la jurisprudencia comparada. Ningún órgano del Estado puede someter a otro órgano del Estado, y mucho menos al Estado y sus valores y fines. Ningún órgano, ninguno, por definición, puede suplantar lo que es el ejercicio válido y eficaz de todo lo que la misma Constitución política, digamos, reconoce a sus ciudadanos, y además para eso se organiza, para eso tiene la actividad como Estado en conjunto. El Estado democrático, social y ecológico de derecho es nuestra realidad constitucional, e incluso no me canso de decir que aún no siendo una norma positiva, o sea, escrita como ley, digamos, dentro de la misma Constitución política, está el preámbulo que apuesta, así entre comillas, por la fe en la democracia. Cualquier interpretación, cualquier ejecución del derecho de la Constitución debe aplicar el principio pro democracia, pro libertad, pro justicia ciudadana. Y el principio democrático implica el respeto absoluto a la división de poderes, que es uno de los basamentos de la República, del sistema republicano, y además como que una fórmula de sentido común, pero ancestral, porque desde tiempo de Aristóteles se hablaba precisamente de la división de poderes. En alguna frase que se atribuye a Lord Acton, ¿verdad? Se dice que el poder corrompe, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ciertamente esta idea de rechazar la nómina que envía el Poder Judicial bien constituida es una maniobra realmente inusitada, ¿verdad? Que tiene, claro, una resolución que hubo en algún antecedente, pero tal como se está poniendo en práctica, es precisamente un gran atentado contra el derecho a la justicia, un gran atentado contra el derecho que tenemos todos a que se cumpla toda la integralidad de derechos fundamentales que están en la Constitución política, y eso es grave para la vida ciudadana. No podemos, digamos, ir marcha atrás cuando la democracia garantiza la autoridad en el ejercicio del poder público. Esto es importante señalarlo, porque está la fuerza bruta de las dictaduras, que no puede llamarse poder en sentido estricto, sino fuerza. El poder efectivo es el que lleva adelante a través, digámoslo así, del ordenamiento jurídico, filtra la fuerza, la civiliza, la ordena, le impone límites. Ese es el poder del Estado, debidamente controlado o autocontrolado, y del poder se pasa a la autoridad en la democracia efectiva, porque en una democracia los ciudadanos aceptan en gran mayoría los designios de los valores y fines de la democracia como sistema donde se está garantizando las libertades y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Ahora, como estudioso del derecho, me siento muy contento y muy honrado de la amistad con don Manrique, porque frente a las vías de hecho a las que ha recurrido la Asamblea Legislativa como instrumento de un grupo que quiere poner en crisis nuestra democracia, don Manrique ha encontrado una solución jurídica. Y esta es, digamos, la gran gracia o la gran inteligencia de esta solución. No voy a ir a devolverle garrotazos, ni gritos, ni estupideces, ni exabruptos como ustedes han hecho, sino que en el propio derecho voy a encontrar una solución. Decía un gran jurista italiano, Santi Romano,
de que el derecho público tiene la virtud de que es como un deslizamiento en la nieve. Hay amplia posibilidad de deslizarse en la interpretación jurídica y eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de valorar pues la petición y ojalá por lo menos se ponga en práctica, sea de una u otra manera, y que se encuentre alguna solución a toda esta problemática que tiene encerrado todo nuestro sistema democrático. Un expresidente de la Asamblea Legislativa, don Manrique, que como usted también tiene posgrados en Francia, tanto en Derecho como en Filosofía, don Walter Cotto dice saludos y felicitaciones a Manrique. Un gran abrazo, don Walter. Creo que su propuesta tiene un sólido fundamento técnico y sus opiniones sobre las implicaciones que esa negativa de los diputados oficialistas tiene sobre la democracia es también de recibo. Muchas gracias, don Walter. Le agradezco mucho. Muy importante la opinión de don Walter. Don Walter es un gran estudioso del derecho público, estudió... Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho en la Universidad de Costa Rica, don Walter era profesor. No fue mi profesor, pero era profesor en ese momento de Derecho Administrativo. Sí, tiene, además, como nosotros, tiene el gusto por la filosofía. Bueno, ¿verdad? sí, él es estudioso también de la filosofía. Estuvo en Francia y creo que estudió un poco a Comte, que es el padre del positivismo filosófico, digámoslo así, y si no me equivoco, donde prevalece la ciencia sobre la metafísica. En algún cafetín pudo ir a Sartre también, si no me equivoco. Supongo. Que es también pues una cosa muy interesante en estos días. El existencialismo sartreano, materialista. Sí, bueno, Sartre, con todo y todo, tiene una frase que para nosotros es muy importante. No es que somos libres, es que estamos obligados a la libertad. Sí, y como diría Heidegger, estamos arrojados al mundo, a un mundo de escogencias. Y para escoger se requiere libertad. También don Felipe Guadamuz lo felicita y dice que apoya la idea de lo que estamos hablando. Gran amigo, Felipe, que por cierto te mandó un gran saludo. Bueno, ahora me comunicó. Me parece que es importante que entre la gente que sabe derecho y la gente que ama la Constitución y la gente que no quiere que esto pase a las vías de hecho. Que ama la civilización, diría yo, ¿verdad? Estamos en un reto de el paleolítico social o la civilización donde la democracia, los valores republicanos y el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas son el fundamento básico de una organización política civilizada. Allá en los 70s algún partido tuvo alguna prevalencia política muy grande y en algún momento hizo algunos desafueros. Y recuerdo que algún diputado decía, es que para eso tenemos mayoría. Y algún otro también en algún momento dijo, es que yo no soy yo. Estamos otra vez como en esos tiempos. Bueno, habría que también que ver qué es lo que quiere la mayoría, ¿verdad? Depende. Se puede ser en mayoría muy beneficiosa para la democracia o se puede ser muy perjudicial. Bueno, incluso enemiga hasta la democracia. Esto es importante. Don Manrique ha propuesto a la Corte que con base en una serie de principios generales del derecho, con base en una serie de jurisprudencia, con base en una profusa integración jurídica. Y en la ley de la jurisdicción constitucional, ¿verdad? Sí, la ley de la jurisdicción constitucional. Y también del Código Procesal Contencioso, cuando dice que supletoriamente tiene que aplicarse el derecho público, los principios generales del proceso y el Código Procesal Civil, todos contenidos en el artículo 14 de la ley de la jurisdicción constitucional como aplicación supletoria. Y ante algo que es innegable, una omisión que resulta, constitucional, que resulta una inconstitucionalidad en la que ha caído la mayoría de la Asamblea Legislativa, pues que resuelva, que ahí le pusieron la bola picando para que integre estas normas y resuelva cómo integrar, ¿verdad?, una lista de suplentes de sala constitucional para no dejar a los costarricenses sin justicia y menos sin constitución. Hay que buscar soluciones prácticas, inmediatas, de urgencia, frente a una situación de emergencia que no podemos dejar en el camino dando vueltas como si fuera una situación ordinaria que se puede alargar en el tiempo. Pues hemos conversado con don Manrique Jiménez acerca de una propuesta muy trascendente a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Plena, que es el órgano constitucional, para que ante la inconstitucional omisión en que ha caído la Asamblea Legislativa por responsabilidad de la mayoría legislativa y de su presidenta también, que ha maniobrado precisamente para perfeccionar esta inconstitucionalidad, resuelva de conformidad con la petición que ha hecho para que, integrando toda esta serie de antecedentes jurídicos y de normas reales, vaya por la vía de una solución alternativa que le está poniendo enfrente el propio ordenamiento jurídico.
Así es. ¿Alguna palabra más, don Manrique? Bueno, le deseo a mi país, a través de todos los ciudadanos, incluyendo a los que están en mayoría en la Asamblea Legislativa, que mediten muy bien, que reflexionen, que la democracia vale oro y nos ha costado mucho a través de la historia su consolidación, su progreso y su desarrollo. Esta es una hora crítica para Costa Rica. Agradecemos muchísimo, don Manrique, el tiempo que ha dedicado a conversar con nosotros y con ustedes, y también la genialidad, la importancia y lo bien cimentada que está su propuesta para salir de este impasse en que hemos caído por responsabilidad de una mayoría legislativa que, abusando de esta mayoría temporal, ha omitido sus deberes constitucionales y no quiere responder a la propuesta bien construida por la Corte de elegir de una nómina quiénes serán los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Eso causa daño al país, causa daño a nuestra sociedad, causa daño a la justicia, causa daño a nuestros derechos fundamentales. Nuestro agradecimiento a don Manrique por conversar con nosotros y por tan buena propuesta. Muchas gracias, Federico. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias a don David en los controles. Así